Reflexiones desde el Consejo. Entonces creo que son formas también como más humanizadas o enfocadas más en la persona, y que los acuerdos a los que se llegan aquí no solo tienen el mismo valor que una sentencia de cosa juzgada, pero son trajes hechos a la medida, porque a través de esta autocomposición las partes participan más activamente. La mediación es una alternativa de solución pacífica entre las partes involucradas en un juicio familiar, civil o mercantil. Así lo explica el director del Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Rafael Lobo Niembro. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Les recordamos que ya estamos en la 4ª temporada. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo. Ya lo saben, nos pueden seguir por YouTube y también por Spotify. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy importante que quizá pocos conozcamos o nos hayamos adentrado en él, que es la mediación. Es decir, estas alternativas de solución de conflictos judiciales en materia civil, familiar o mercantil a través del diálogo y la negociación, y evitar así largos y desgastantes juicios. Y es que el Poder Judicial de la Federación pues ha ido cumpliendo con lo que señala la Constitución y ha avanzado en la implementación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que recientemente pues también acaba de aprobar sus lineamientos. Y es por ello pues que me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación nuevamente al licenciado Rafael Lobo Niembro, quien es el titular justamente del Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Muchas gracias por estar con Gracias nosotros. por la invitación, a la orden. Pues para empezar, ya habíamos platicado un poco del tema en otras temporadas de este podcast, pero para nuestros amigos que quizá apenas nos están escuchando y viendo, platíquenos cuáles son las ventajas de la mediación en juicios civiles, familiares, mercantiles y concursales. Son varias, principalmente es la cuestión del tiempo, y el tiempo impacta en costos para los justiciables, que van a tener procesos mucho más rápidos, costos para el erario público, es decir, al no tener que avanzar o ir hasta una sentencia y el tiempo y lo que eso le implica al erario, pues y también hay un costo emocional, porque el conflicto no es agradable, ¿verdad? Las personas normalmente pues no la están pasando bien y no es algo que quieran tampoco prolongar. Y también es cierto que otra de las ventajas es que la mediación puede tener también acuerdos parciales, es decir, podemos atender algo que es emergente y no esperar hasta una sentencia. No hay sentencias parciales, tienes que esperar hasta el final y ver la totalidad del conflicto. Y a veces ya es demasiado tarde cuando llegamos al final de la historia, de lo que teníamos que resolver, a lo mejor algunas cosas rápido o inminentemente. Entonces, son varias las características, pero principalmente es una manera pacífica y colaborativa a través del diálogo, el respeto, la tolerancia. Entonces creo que son formas también como más humanizadas o enfocadas más en la persona, y que los acuerdos a los que se llegan aquí no solo tienen el mismo valor que una sentencia de cosa juzgada, pero son trajes hechos a la medida, porque a través de esta autocomposición las partes participan más activamente, entonces se involucran, se comprometen, y también hay mayor cumplimiento voluntario de los mismos acuerdos confeccionados por ellos mismos. ¿Cómo se evalúa o cuál es el perfil del mediador y si tienen que estar certificados, son abogados? ¿Cuál es el perfil? Pues todo esto ha estado evolucionando, vamos a decir, de los últimos 20 o 25 años, de lo que se ha hecho en los tribunales del país, de estas leyes que fueron surgiendo y cómo cada estado fue implementando de alguna manera qué requisitos, cuánto tiempo, de qué manera se prepara, cómo se evalúa. Lo que tenemos ya es una ley general de mecanismos alternativos que aplica para todo el país y que entró en vigor hace un año, en enero del año pasado. Esto ya le ordena a todos los estados de la República, incluyendo al Poder Judicial de la Federación, una norma mínima de 120 horas mínimo como preparación para poder certificarse. ¿Esto implica que se abriera alguna convocatoria? Porque yo le comentaba y le preguntaba, ¿serán abogados nada más o es gente de otras áreas? La ley señala
los requisitos para ser una persona facilitadora. Y entonces en ellos encontramos que sí se pide que tenga una licenciatura, entre otros requisitos, pero no especifica una carrera en particular. Sin embargo, sí dice la ley que las personas que no sean abogadas y se certifiquen como personas facilitadoras, para que sus convenios alcancen la categoría de cosa juzgada, sí deberá de verlo y revisarlo algún abogado que tenga título y cédula profesional y que entonces avale que ese convenio pues cumple con todos los requisitos que marca la ley en ese sentido. Las nuevas tecnologías de la información, ¿cómo van a incidir en una posiblemente red de servicios a distancia que ustedes puedan dar? Porque se habla, bueno, obviamente in situ, ¿no? En la gente que se va a atender, pero a lo mejor hay gente que requiere el servicio y está en Baja California y tiene que informarse y solamente en el centro. Sí, es correcto. Pues creo que es una de las ventajas. Y precisamente el día de ayer se cumplieron 5 años del COVID, de la pandemia. Y si una de las lecciones nos dejó la pandemia es que no fue el fin del mundo el trabajar a distancia, el tomar clases. O sea, el mundo siguió girando a pesar de las cosas que ocurren. Y ha habido un comportamiento que se ha visto modificado de las personas, por ejemplo, en ir a audiencias en línea, en tribunales, se ha incrementado el uso de estas posibilidades. Entonces, esta ley de alguna suerte rescata la experiencia de lo que ya se venía haciendo en los tribunales y ahora reconoce esta posibilidad de que las personas puedan resolver a distancia a través de los contratos electrónicos, a través de la firma electrónica, a través de una persona facilitadora certificada. Entonces ya no es importante realmente, cada vez menos, en dónde se encuentran las personas. Y parece ser que es una de las primeras leyes en México que ya reconoce la posibilidad o el uso en estos procesos de conceptos no solo de videoconferencia o a distancia, pero también del uso de este tipo de posibilidades como es la inteligencia artificial. Ahora hablamos estamos de cara a una reforma, una transición importante para el Poder Judicial y que implica también recorte de gastos, presupuestos bajos, limitaciones, ¿no? Entonces ustedes con este centro, ¿cómo visualizan qué representaría, qué tipo de ahorros representaría el ejercicio de estas actividades sin tantos recursos presupuestales? Bueno, siempre es un reto, ¿no? La administración pública, alguna vez escuchas como la administración de la carestía, ¿no? Es decir, nunca alcanza, nunca hay suficiente. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido. Simplemente hemos vivido distintas situaciones en la historia del país donde a veces ha estado más o menos apretado, pero la verdad es que nunca alcanza el dinero para tantas cosas que se tienen que hacer. En eso es que tenemos que ser como más creativos, más abiertos, y también creo que aquí hay que hacer un cambio de paradigma o cambiar un poco el chip o cómo vemos las cosas, porque uno dice, vamos a abrir este centro que nos está ordenando la ley en el Poder Judicial. Eso es un gasto, ¿no? Yo diría, depende cómo lo veamos. La verdad es que tenemos que entender que lo que constituye este centro de servicios va a generar ahorros. Tenemos que buscar generar eficiencias y tenemos que generar ahorros para que el dinero se reoriente y se reutilice en otras áreas. Ya para ir cerrando, licenciado, justamente estamos acostumbrados, tenemos esta cultura o hacia dónde vamos cuando bien dice tenemos litigios muy largos, juicios que se van largo tiempo y que no son graves, que son problemas de índole familiar, por ejemplo. ¿Cómo vamos a incidir para que la gente sepa de esta cultura de la mediación? Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De un cambio cultural. Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Y ya se tiene varios años de trabajo, de experiencias y de resultados muy positivos en el país en materia de justicia, en particular en los tribunales. Ahora toca el turno a la justicia federal. Qué bueno que se suma a este movimiento nacional de la mediación. Y es a través de resultados. O sea, la mejor promoción o la mejor campaña es el trabajo y el buen servicio que se da día a día, donde las personas salen satisfechas, resolvieron de manera rápida, de forma amigable. Incluso hasta a veces las mismas relaciones pueden perdurar o hasta fortalecerse a través ya no de una sola solución, pero incluso una transformación del conflicto. Y sobre todo una cultura de paz. O sea, que las personas vayan aprendiendo y recobrando la capacidad de ser autogestores de sus propias causas. Pues muchas gracias,
gracias. Es el licenciado Rafael Lobo Niembro, justo titular de este centro tan importante que está en ascenso. Y así nos despedimos, amigas y amigos. Así concluimos nuestro episodio de hoy de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que se encuentra en el canal CJF Informa de Spotify y también en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Me despido y le agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Y bueno, también la invitación a ustedes para que nos sigan por esta y las demás redes del Consejo de la Judicatura Federal. Si les fue de utilidad este episodio, esta charla, compártanla, platiquemos, hagamos conversación con información verídica y confiable. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.